Buenos días, Dani. Ya, chicas, vamos a comenzar. Por favor, las que puedan encender la cámara, que lo hagan para no estar sola en la clase. Profe, le quería avisar que mi cámara del computador se echó a perder, así que tengo que comprar una, por eso no la tengo conectada. Chuta, están fallando todos los computadores. A mí también me está fallando este. Parece que ya No mucho sé, uso. el mío lo va a tener que mandar al servicio técnico porque no tiene ni 3 meses y la cámara ya no quiere funcionar. Oh, qué lata. Ya, pues, Profe, chiquilla, dígame. a mí se me echó a perder el computador, así que no puedo prenderlo del celu porque se me pone muy lento. Ya, bueno. Gracias, Angélica, por prender su cámara. Hoy no hay cámara, estamos todas mal. No, parece que no. Josefa, muchas gracias. Rápido al sol, pues le decía ahí. Ya, chicas. Hoy día quiero saber, antes de todo, gracias, Nicole, si pudieron revisar los PPT que les dije que vieran, que están montados en el aula virtual. No los vieron, los caché. Nadie lo vio. Parece que no, pues. Ya, lástima me da, pues, porque ¿cómo vamos a conversar? Ya, vamos a empezar. Entonces se los voy a tener que mostrar yo y yo no tenía pensado hacer eso hoy día, así que lo voy a abrir al tiro, ¿ya? Me dan un segundito. Hoy día, chiquillas, vamos a empezar a trabajar con las nociones previas del aprendizaje de las matemáticas. Y, a ver. De nuevo, sin yo, mi papá le había Apaguen cambiado. los micrófonos, chiquillas, por favor. Esta es la semana 2. Profe, Dígame. después de la clase, ¿tendrá algún tiempito o tiene que hacer clase al tiro? Tengo clase, Jocelyn. Ah, ya. ¿Necesita conversar? Sí, necesitaba pedirle una opinión sobre Ya. un tema, pero ¿Me era espera? algo súper cortito. Bueno, entonces nos quedamos un minutito. Ya, Ya, chiquillas, profe, ¿pueden gracias. ver ahí? Sí, Sí, ya, gracias. Vamos a partir. Entonces, a ver, nosotros antes de trabajar cualquier estrategia o de pensar en cómo nos vamos a plantear la ayuda a un estudiante con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, vamos a ver que las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, chiquillos, se consideran como una necesidad educativa de carácter transitorio. ¿Qué quiere decir esto, Catalina Almazar? que sean de carácter transitorio, Sí. que no son permanentes, o sea, que es como por un tiempo prolongado y que después se puede trabajar y mejorarlo. Súper buena respuesta. Es eso. Yo no voy a tener dificultades en las matemáticas siempre. Puedo tener una predisposición personal hacia la dificultad de las matemáticas, que eso le pasa a la mayoría de las personas. Pero lo que no quiere decir que yo tengo una dificultad de las matemáticas, ¿ya? Y ¿cómo creen ustedes, chiquillos, que nosotros podemos como promover que no hayan dificultades en las matemáticas en los niños y en las niñas? ¿Qué tenemos que hacer para que no? Enseñarles Buenos desde días, la raíz. profesora. Disculpe la tardanza. No se preocupe. Jocelyn. Enseñarles desde la raíz de lo que es la matemática. Ya, ¿y cómo será esto de enseñar desde la raíz? ¿Por dónde deberíamos empezar? Fíjese en el enunciado de la PPT, ¿qué dice? Las nociones básicas para el aprendizaje de la matemática. Exactamente, desde ahí Eso vamos nomás a dice, partir.
¿Cómo? De lo más básico. Desde los más No, nada, básicos. profe, estaba leyendo el... Ya. Sí. Justamente, vamos a partir, como dice la Jocelyn, de los más básicos. Vamos a partir desde los procesos elementales, ¿ya? Miren, el objetivo de hoy día, chiquillos, en esta clase es conocer el proceso del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Vamos a ver cuáles son las nociones elementales para el logro de las competencias matemáticas, ¿ya? Y primero vamos a conocer, ¿se acuerdan que nosotros trabajamos en la semana las teorías conductivistas del aprendizaje? Y hoy día lo que vamos a hacer es tomar en cierta forma lo que nos habla Piaget del desarrollo lógico-matemático, partiendo desde sus teorías, ¿ya? María, ¿puede leer esto, porfa? ¿Lo ve bien? Sí, Ya. según Piaget, la matemática se ha enseñado como si fuera solamente una cuestión de verdades únicamente comprensibles mediante un lenguaje abstracto, aún más mediante aquel lenguaje especial que utilizan quienes trabajan en matemática. La matemática es antes que nada la acción ejercida sobre las cosas. ¿Qué entiende usted por esto, María? Primero, que antes creía que solo los que sabían de matemática podían enseñar matemática. ¿Ya? Eso, es que yo estaba viendo el video antes de entrar, entonces como que eso me dejó la profesora que hablaba de esto. Y no, porque las matemáticas están en todo. Está en el diario vivir, así que acción que nosotros ejerzamos utiliza las matemáticas. Ya, a ver, por ejemplo, en un niño pequeño que no sepa lenguaje matemático o que no tenga un nivel de abstracción desarrollado, ¿cómo lo vemos desde lo cotidiano? Por lo que nos decía usted la otra vez cuando el niño dice arriba de la mesa, pone el vaso arriba de la mesa o deja la pelota abajo de la cama, una cosa así. Exacto. O sea, son asociaciones que se van haciendo y nosotros no lo relacionamos con matemática, pero es lenguaje matemático que los niños y niñas van desarrollando desde que son pequeños, ¿ya? Profe, cuando juegan igual con estos cuadraditos que se van uniendo uno encima de otro, o se le pueden ir poniendo debajo y todo eso. ¿Cómo? A ver. Eso que los Legos, sí. Ya. ¿Y por qué ahí serían ahí trabajar matemática? Porque él sabe cuánto, o sea, en su mente, cuando le falta uno, él sabe que le falta uno. Y va a avisar que se le perdió un Lego. Claro, Aunque o sea sea, por el color o todo eso. ¿y vas a ver, por ejemplo, el concepto del número uno o lo va a hacer por una asociación lógica? Por una asociación lógica. Ya. ¿Cuándo cree usted, Anaís, que los niños y niñas aprenden los conceptos de número? ¿Qué es necesario para que puedan llegar a estos conceptos? Aprender a hablar bien. Aprender a hablar bien, ¿cierto? Y también, y este hablar bien no solo considera de que tengamos una expresión del lenguaje adecuada, sino que tengamos un lenguaje comprensivo y sobre todo, chiquillas, tener este lenguaje de abstracto que nos permita acceder a conceptos matemáticos que son de orden superior, ¿ya? Miren, está por ahí a ver, Jocelyn, ¿me puede leer esta definición, por favor? Sí, dice, nociones básicas. La clasificación y seriación son el fundamento de la noción de número, en la medida que ésta sería resultado de la síntesis de la cardinalidad y la ordinalidad. Dicha síntesis solo es posible como consecuencia de un proceso genético de construcción de la noción de la conservación de la cantidad y reversibilidad del pensamiento. Ya, ¿qué palabras le llaman la atención de este postulado, Jocelyn? La cardinalidad, ¿Ya? no la había escuchado, Cardinalidad y ordinalidad. Y, por ejemplo, clasificación y seriación, ¿no? sí, igual, seriación. Ya. Seriación y cardinalidad. Y Pues. abajo, en la segunda idea. Dicha síntesis.
Se fija que acá hay otro término que habla de conservación de la cantidad y reversibilidad del pensamiento. Claro. Eso me le llama la atención. ¿Qué cree? A ver, vamos a partir como desglosando esta idea, chiquilla. Jocelyn, ¿qué será clasificar? ¿De qué hablamos cuando yo le digo a usted, por ejemplo, clasifique según colores, clasifique según formas, clasifique según tamaños? ¿Qué tiene que hacer para hacer eso? Si yo le digo que clasifique por colores, ¿qué tiene que hacer primero? Identificar el color antes de ¿Ya? clasificarlo. ¿Y cómo lo podemos identificar? ¿Qué necesitamos tener para poder identificar un color? El material concreto, algo Ya, y a que nivel de sensorial, suyo, propio, como persona. Va a poder decir, este es verde y este es rojo. puede ¿Verlo? ser como, Verlo, claro, justamente. Tengo que verlo, por lo tanto tengo que tener una indemnidad sensorial visual que me permita hacerlo, ¿cierto? Y ya, claro. digo, este es blanco, este es negro. ¿Qué estoy haciendo al hacer esto? Ayuden. ¿Cómo, profe? Disculpe, Por ejemplo, digo, ya, después soy capaz de determinar, este es blanco y este es negro. No son iguales, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Una Ujú. separación. Una separación, justamente, una Comparándolo. división, una comparación. Súper buena palabra. Cuando nosotros, chiquillos, estamos estableciendo la clasificación, como dice la Jocelyn, comparamos. Y la comparación es establecer similitudes y diferencias. Entonces, cuando nosotros comparamos, o cuando le pedimos a los niños y a las niñas que comparen, lo que les estamos diciendo es, observe, mire, escuche, toque, y me dice, ¿esto es igual a esto o esto es distinto? La clasificación, por ejemplo, tiene que ver yo le digo a ustedes, vamos a trabajar una categoría o una clase. Entonces, cuando yo le digo, vamos a trabajar una clase, yo les digo a ustedes, peras, naranjas, plátanos, sandías, membrillos, uva, durazno. ¿Qué son todos esos? Frutas. Ya, ¿a qué clase corresponden entonces? A la clasificación A la clasificación de las frutas. Eso de es frutas. establecer una clase. ¿Cuál es el criterio común ahí que tenemos? ¿Qué son todos estos? Son frutas, ¿ya? Y, por ejemplo, en una clasificación más grande podríamos tener, por ejemplo, las frutas, ¿cómo las podríamos subclasificar dentro de esto? Que tenemos frutas Por tamaño y color. Frutas por verdes, frutas tamaño, por color, rojas. frutas verdes, frutas rojas. Si se fijan ahí podemos encontrar otros tipos de clase dentro de esta misma clase O grande, puede que ser es por la forma. por la forma, por el sabor también. ¿Cómo lo podríamos hacer por el sabor, chiquillas? Las que son dulces y las que son ácidas. Súper buena Claro. respuesta. Tenemos los cítricos, como dice la Ángela, y tenemos las frutas dulces. Esas son clasificaciones. ¿Y desde qué edad los niños empiezan a hacer esa clasificación? Sin necesariamente tener lenguaje matemático. Podría ser como desde los 3, porque ahí ya empiezan a avisar, no sé, pues si una fruta les gusta o si la encuentran muy... cuando se arrugan así, como ácida. Exacto. Y eso lo hacen las guaguas Profe, yo desde que creo que son desde guaguas, los ¿sí o no? meses. Yo creo que desde los meses. Las guaguas, Desde los 6 meses que pueden empezar a comer como de todo, ellos ya saben lo que es dulce y lo que es ácido, porque hacen esas muecas en sus caras. ya. Y en ese sentido podríamos estar hablando de que los niños desde el momento de que empiezan a desarrollar sus etapas sensoriales ya están desarrollando este lenguaje matemático, ¿ya? Nosotros no lo vemos como un lenguaje, ni tampoco pensamos, esto le va a servir para aprender a sumar y a restar, pero ya estamos desarrollando este lenguaje que nos permite, por ejemplo, clasificar, agrupar por características que son similares o separar estas clases por características que las hacen ser diferentes, ¿ya? Entonces, ya pudimos determinar lo que es clasificar. La clasificación, entonces, es establecer una comparación y ver cuáles son las similitudes y las diferencias, lo que me va a permitir agrupar por una característica en común, ¿ya? ¿Qué otra clase se les ocurre a ustedes, chiquillas? ¿Qué otra clasificación? ¿Por qué más podríamos clasificar Ángela Casanova?
O sea, es que casi todo lo podemos clasificar, sobre Ya. todo si vamos a trabajar con niños. Dígame, clases, No ¿qué sé, se le ocurre? en clase podemos, en lo mismo que es matemática, con los legos podemos decirle que clasifiquen los legos en colores primero, después podemos clasificarlo, porque los legos traen como puntitas, en cuántas ¿Sí? puntitas tienes cada lego, y podemos ir separándolo. Súper buena idea. Esa es una palabra clave también, Ángela, separar. Si nosotros proyectémonos con esa palabra, chiquillos, separar. ¿En qué momento, en qué operación matemática yo estoy separando? ¿Cuándo separo? En las divisiones. En las divisiones. ¿Se dan cuenta, chiquillas, que nosotros vamos desarrollando este lenguaje y estas habilidades desde que los niños son pequeños? O sea, vamos a ir avanzando en esta progresión del lenguaje matemático y lo vamos viendo en nociones básicas. Ya sabemos lo que es la clasificación. ¿Cuándo hablamos de una seriación, Vane Cerda? ¿Qué será seriar? Ahora será seguir como una serie, patrones. Aquí tenemos diferencia. Existen las series por un lado y los patrones por otro. ¿Qué será un patrón? ¿Qué es un patrón? Cuando algo va repitiendo un orden, ¿o no? Va repitiendo un secuencia. orden. ¿Y cómo puede ser esa secuencia, Jocelyn? Disculpe, profe, que está ahí de buscar agua. Me enchufé Ya. ahora que estaba acá. Decimos que la seriación es distinto a establecer un patrón, porque un patrón puede ser es un orden, repetir una secuencia, ¿cierto? ¿Cómo puede ser Profe, y un la patrón? seriación, Profe, no la escucho. Ahora lo vamos a ver ahí. Veamos la diferencia primero entre seriación y patrón, ¿ya? Eso vamos a establecer. es que eso le iba a decir. ¿Cuál será la Seriación es diferencia? ir ordenando desde lo más pequeño hasta lo más grande, que ellos van haciendo como esta distinción. Ya, ¿y porque cuando hablamos de lo más pequeño a lo más grande, qué estamos estableciendo acá? ¿Qué es eso? Pequeño, grande. Una comparación. Un orden. Una comparación y un orden, y lo estamos haciendo por tamaño, ¿se fijan? Eso es seriar, que nosotros lo que estamos haciendo al seriar, le estamos pidiendo al niño o a la niña que tenga un criterio para seriar, que puede ser por grosor también. ¿Cómo sería seriar por grosor, chiquilla? Que Lo sería más grueso, lo más delgado. Exacto. delgado, medio, grueso. Súper, como dice la Ángela, tenemos 3 criterios ahí, delgado, medio y grueso, ¿ya? Cuando lo hacemos por tamaño es pequeño, mediano, grande. Podemos seriar incluso, chiquillas, por intensidad de colores. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan cómo es de la intensidad de los colores? ¿O por graduación de los colores? Sería colores suaves, Más colores claro, medios y colores fuertes. más oscuro, Exacto, suave, claros, fuerte. más claros, más oscuros, como dice la Ángela, colores suaves hasta llegar a los más intensos, ¿ya? Eso, nosotros cuando seriamos le estamos otorgando un valor a esta serie, ¿ya? En cambio, cuando establecemos patrones, ¿cómo son los patrones, chiquillas? ¿Qué es un patrón? Orden que está como en la pizarra. ¿Cómo? Seguimos un orden. ¿Ya? ¿Cómo sería ese orden? Repetitivo. Figuras geométricas. No sé, triángulo, cuadrado, rectángulo, cuadrado. Y Ya. abajo de Y ahí, tal cual. y ahí estamos nosotros viendo un valor. ¿Tiene un valor esto? ¿O solo tiene una posición dentro del patrón? ¿El triángulo vale más que el cuadrado o el círculo? En figuras geométricas no tiene valor, solo Ya. orden. Va a tener Sí. solamente un orden. El patrón puede ser, por ejemplo, luna, sol, estrella. Luna, sol, estrella. ¿Qué viene después? Si tengo luna, sol, estrella, ¿qué viene? Luna, sol y estrella. Ya. ¿Se fijan? Eso es un patrón. En cambio, si yo tengo pequeño, mediano y grande, le estoy agregando un valor. Cuando yo hablo de un patrón, estoy hablando de una posición dentro de esta unidad. Pero el sol no vale más que la luna o la estrella en el patrón. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entonces
Ángela Casanova, entre una serie y un patrón? El patrón es repetitivo. ¿Y qué no tiene? La seriación es ir clasificando e ir separando. ¿Separando por qué? ¿Cuál va a ser la diferencia entre el patrón y la seriación? La seriación es ir separando como en serie, en conjuntos. ¿Ya? Y la serie, recuerden que tiene este orden lógico, que puede ser ascendente o descendente. Se le entrega un valor. Se entrega un valor, justamente. Pero en el patrón, ¿hay un valor, Ángela? No, hay solamente el patrón que se va siguiendo, ninguno tiene valor. Ya, entonces, no hay valor, pero ¿qué tienen las figuras en este patrón? Tienen otro ejemplo, otra idea también la pueden expresar. Si yo quiero expresar amor, pues... Estábamos en otra clase. Ya. Chiquillas, si se fijan entonces la diferencia entre establecer una serie y un patrón va a estar dado por un lado que la serie tiene un valor que le vamos a otorgar. En cambio, el patrón va a tener posiciones dentro dentro de los elementos que vamos a trabajar, ¿ya? Cuando la Jocelyn leyó, también vimos que estamos hablando acá de que la clasificación y la seriación nos permiten establecer como resultado del desarrollo de estas habilidades la cardinalidad y la ordinalidad. La cardinalidad, chiquillos, habla de la relación que existe entre el número abstracto y una cantidad, por ejemplo, que me permite decir que tengo el número 2. ¿Y cómo yo podría decir, este es el número 2, tiene un símbolo y esto, ¿cuánto es esto, chiquillas? ¿Cuántos dedos estoy mostrando? 2. Por lo tanto, este es el número 2, este tiene la forma del número 2 y para decir que si yo lo descompongo el número 2 es lo mismo que decir 1 más 1 es 2. Eso es establecer cardinalidad. ¿Y cómo lo hago yo? En base a que ya tengo desarrollada la noción de clasificación. ¿Cómo sería esa relación, María Llévenes, entre la clasificación y esta cantidad? Y la cardinalidad. ¿Cómo llego a eso? Es que eso mismo estaba pensando, ¿cómo llego y no logro? Porque lo asocio Yo me la imagino cantidad al orden y al número, ¿o no? Pero, a ver, Scarlett, ¿qué idea tiene usted? Es que me imagino que es como que van a comenzar a ver los elementos, la cantidad de elementos, entonces van a ir asociando, por ejemplo, si son 2 elementos, va a estar asociado al número 2. Después va a ver que van a ser, por ejemplo, 2 palitos y va a decir, ya, aquí hay 2 palitos y es el número 2. Ya, y al poder determinar que hay 2 palitos y no uno, ahí estoy haciendo una clasificación, estoy haciendo un orden clasificatorio, ¿ya? Y la seriación es más fácil relacionarla con la ordinalidad. Cuando hablamos de ordinalidad, ¿de qué estamos hablando, Angélica Ladrón de Guevara? Ordinalidad. ¿De qué hablamos? Me imagino sobre el orden. Exacto. ¿Cómo? A ver, dígame los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, usted sabe el orden de la decena, ¿cierto? Y si yo le digo a usted, en este orden, ¿cuál es el número más pequeño o el menor? Me pilló ahí. ¿Cuál es el número más chico del 1 al 10? El número menor, ¿cuál es? El 1. El 1, vos. ¿Y el mayor, cuál es? El 10. Ya, entonces si le otorgamos de este 1 al 10, ¿qué tenemos? Este orden que tenemos desde el más pequeño al más grande, que es el 10.
¿Cuál sería la serie que hay acá? ¿Cómo es la serie? De menor a mayor. Exactamente, buena respuesta. Por eso se establece esta relación entre Alison. Quería hacerle una consulta. Dígame. Es que cardinalidad se puede trabajar a veces a través del método Copisi. Todo lo podemos trabajar a través del método Copisi, pero eso Ya. viene en la semana 14, así que tiene que estar atenta al trabajo de la semana 14. Chiquillas, si se fijan, cuando nosotros logramos esta clasificación y esta seriación, vamos a lograr también los conceptos o la síntesis de cardinalidad y la ordinalidad, ¿ya? Después nos vamos a esta idea que tenemos de nociones básicas, donde tenemos una noción muy importante, que es la noción de conservación de la cantidad. ¿Qué es una cantidad, chiquillas? ¿Quién ha apagado el...? Cuando haya harto o poco de algo. Cuando hay harto o poco de algo. Chiquilla, por ejemplo, cuando la Anaís dice harto o poco, ¿a qué se refiere harto, por ejemplo? A muchos dulces, a pocos dulces, Ya. a mucha fruta, poca fruta. Ya, ¿los niños utilizan esas palabras frecuentemente? ¿Harto, mucho, poco? Sí, y desde muy chico. Ya, ¿y qué tipo de lenguaje será ese, chiquillas? ¿Es lenguaje de cualquier tipo o es lenguaje matemático que nosotros Lenguaje vamos a utilizar? matemático. Eso Lenguaje es lenguaje matemático, chiquillas. Y se llama ese lenguaje, muchos, pocos, todos, ningunos, tantos, hartos, caleta, cualquier caleta, esos se llaman cuantificadores previos. Se llaman cuantificadores previos porque es lenguaje matemático que los niños niños y niñas utilizan con frecuencia, estableciendo cantidades, pero no nos están haciendo relación a un número específico, sino que están estableciendo una clasificación o una serie que nos va a llevar a esta conservación de cantidades. Por ejemplo, ¿me dan un minuto para ir a buscar unos vasos que les quiero mostrar? ¿Ya? Ya, Ok. no se vayan, vengo al tiro, no se vayan. Qué linda. Chiquilla, ¿era cuantificación cuánto? Cuantificación matemático. Gracias. Seba, qué lindo tu perro. Quiere estudiar contigo, déjalo. Ya volví, disculpen. Ya, ¿qué tengo acá, chiquilla, en las manos? Un vaso grande y uno chico. Un vaso grande y uno chico. Si se fijan, chiquillas, este vaso tiene agua, ¿cierto? Sí. ¿Cómo está este vaso? Lleno de agua. Lleno de agua, justamente. Miren lo que voy a hacer ahora. Con mucho cuidado, no voy a dar vuelta en el computador ahí. Ya. Ahora, ¿cómo está este vaso? Lleno, güey. Lleno. Casi lleno. Este está como a la Semi. mitad. Semilleno, Semi. ¿cierto? Entonces, ¿dónde había más agua? En el El vaso vaso grande. pequeño. En el vaso pequeño. ¿Cuánta agua en el misma vaso cantidad pasé de al agua. otro? ¿Cómo? La misma cantidad. La misma cantidad de agua, Lo profe. que cambia el tamaño del vaso. Exactamente. Es la misma cantidad de agua. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace pensar a ustedes que en un vaso había más que en otro? El tamaño. ¿El tamaño de qué? El vaso. Del vaso. Chiquillas, cuando Esa los teoría la habla Piaget, profe. Esa es la teoría de Piaget, pero esto se llama Profe. conservación de cantidad. Dígame. Eso Me pasa recuerdo cuando por- estaba en el colegio y nos decían, ¿qué pesa más, un kilo de pluma o un kilo de piedra? Es Y lo todos mismo. decíamos, el de piedra. Sí, es lo mismo. Chiquillas, este ejemplo de los vasos de un tamaño pequeño y un tamaño grande y preguntar dónde hay más o menos agua tiene que ver con la conservación de cantidad. Piensen ustedes,
¿qué proceso intelectual desarrollaron para poder determinar que en los dos vasos está la misma cantidad? ¿Qué hicieron? Mirarlo. ¿Cómo? Razonar. Razonaron, tuvieron que observar primero, tuvieron que razonar, ¿ya? Pero lograron establecer que independiente del recipiente que yo voy a utilizar, la cantidad de agua se conserva, ¿ya? Hay otro ejemplo que tiene Piaget con respecto a la conservación de cantidad, que es una pieza de plasticina, de estas tiritas de plasticina, de estos rollitos, como un cilindro de plasticina, y lo dividen en bolitas, ¿ya? Partimos y hacemos 10 bolitas. ¿Dónde había más bolitas? Perdón, ¿dónde había más plasticina? ¿En el cilindro completo o cuando lo repartimos en 10 bolitas? En bolita se ve en más cantidad que en la varita normal de la plasticina. Pues. Ya, ahí tenemos algo clave. Se ve mayor cantidad. Pero ¿qué Pero pasa? es la misma cantidad ¿Por qué dividida en mayor? decenas. Es la misma cantidad. ¿Y cómo podemos demostrarle al niño que la cantidad se conserva, que sigue siendo la misma, Marjorie? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué le podríamos pedir a él que haga para que tome conciencia? Agrupaciones. Ya, pero nosotros teníamos el cilindro. Que la ¿Cómo? estire de nuevo con un cilindro. Que la vuelva a Eso, dejar que lo vuelva a como un formar cilindro. como... Y eso Exacto. es una base numérica. ¿Por qué? ¿Cuál base numérica? Porque en lo que es centena, unidad y decena. Podemos ir trabajando, si se dan cuenta, chiquillas, las posibilidades para ir trabajando el lenguaje matemático, como dice la Marjorie, lo podemos pasar a las bases con las que nosotros trabajamos, que es base 10, ¿cierto? Sí. No necesariamente cuando estamos trabajando conservación de cantidad, porque aquí estamos hablando de niños pequeños que estamos preparando para el número. Pero efectivamente, desde ahí nosotros vamos desarrollando las nociones numéricas o las bases numéricas. Recuerden que nuestro sistema numérico es en base al sistema digital o decimal, ¿ya? Profe, pero en la prebásica sí ya empiezan a hacer agrupaciones en conjuntos. Claro. ¿Y por qué se le pone el número? Se les pone el número y ellos tienen que empezar a buscar la cantidad de elementos para hacer ese grupo. ¿En qué niveles? Y lo asocian también a los colores. Como en kinder. En kinder, ¿cierto? Pero nosotros estamos hablando, chiquillas, de niveles, cuando nosotros empezamos las nociones básicas, estamos hablando de los primeros años de vida, ¿ya? Cuando vamos a lograr el concepto de número, los niños ya son más grandes, porque tienen que tener desarrolladas estas nociones básicas. Y vamos a hablar de reversibilidad del pensamiento. ¿Por qué estamos hablando de estas 4 nociones que son esenciales para el concepto de número? Porque son la base de la formación de este concepto, ¿ya? Llegar a esta idea del número, como se dan cuenta, chiquillas, no es así como llegar y decir, este es el número 1 y este es un palito y representa un 1. Para poder llegar a decir eso o a establecer ese concepto, necesitamos tener el desarrollo de todas estas habilidades que son a la base del aprendizaje matemático, ¿ya? Y que si ustedes han visto un cuaderno de prebásica, se van a dar cuenta que se va desarrollando y se va desarrollando así de manera sustantiva. Angélica, ¿tiene alguna pregunta, querida? Sí, tengo una duda. Es que no entendí mucho qué era la cardinalidad. La cardinalidad es la cantidad del número. ¿Ya? Por ejemplo, que me falta una pizarra, chiquillas, en matemáticas necesitamos una pizarra. El número 1 es esta rayita, por ejemplo. Establecer esto es cardinalidad. Me voy a rayar aquí la mano. ¿Qué número es este, chiquillas? ¿Ah? El 1. 1. El 1. ¿Cuántas pelotitas tengo aquí? 1. 1. Establecer la relación que existe entre este símbolo matemático y este punto que es una cantidad es la cardinalidad. Pero para que yo pueda hacer esto, primero tengo que saber clasificar y seriar.
¿ya? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, voy a buscar mi hojita. Miren. Vamos a hacer una vaca para una pizarra, chiquilla. Miren aquí, niños. Profe, los chinos venden. Son Pero baratas. están cerrados los chinos por ya, Ahí miren ya acá. venden. Uno, ¿cuántas pelotitas tiene aquí abajo? Uno, Acá. ¿Cuántas dos, hay? ¿Y Dos. acá? Dos, Ya. Tres. tres, Para llegar a la cardinalidad, chiquillos, yo tengo que ser capaz, por ejemplo, de decir que para formar el 2, ¿cuántos unos necesito para poder formar este 2? Dos. 2. Y para formar el 3, necesito 2 pelotitas más una. Entonces, cada número contiene el anterior. ¿Se entiende? Sí. Ya entendí. Ya entendí. ¿Entendió, Jocelyn? Sí, yo entendí, profe. Ya, a ver, explíqueme, por favor. Ah, pero, profe, entendí en mí, o sea, yo lo entendí, no sé cómo explicarlo. Ya, Michelle, ¿me podría explicar por qué cada número contiene el anterior? Porque para formarlo se requiere el anterior. Por Ya, ejemplo, si decimos el número 2, hay que volver a repetir que para formar el número 2 se requiere 2 números 1. Súper. ¿Y para formar el 3? 2 del número 2 y una del 1. Ya. Y también podría, ¿de qué otra forma también podría ser, Michelle, para formar el 3? Un 2 y un 1, ¿y de qué otra forma podríamos con más descomposición? 3 veces 1. 3 veces 1. ¿Puro 1? Puro 1, ¿cierto? Sí. Pues eso es cardinalidad, ¿ya? Yo tengo este número que corresponde a este punto, pero tengo este otro que va a corresponder a estos dos, pero a la vez podría ser 2 veces este, ¿ya? Y tengo este otro que podría ser 3 veces este, o una vez este y otra vez este, y se juntan y forman este número 3, ¿ya? Preguntas, quiero que les quede claro. ¿Preguntas? Por lo menos a mí me quedó claro, profe. Gracias. Yo pienso que no habíamos confundido porque nosotras por cardinal entendíamos los puntos cardinales. Entonces yo creo que por eso hubo la confusión. Puede ser, pero la explicación que me da Michelle al menos está claro, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de ordinalidad, chiquillas, tiene que ver con esto también, con que yo tengo un número que va primero. ¿Cómo va este? Segundo. Segundo, ¿y este? Tercero. ¿Y el 4 cómo vendría? cuarto. Cuarto. Esa es una ordinalidad porque tiene un orden lógico que va ascendiendo. Las series en este caso, chiquillas, pueden ser ascendentes o descendentes, como una escalera, ¿ya? Las escaleras sirven para subir, pero también sirven para bajar, ¿ya? Eso es, tenemos aquí, nosotros gracias a estos números podemos clasificar, podemos seriar, ¿y esto a qué nos va a llevar? A establecer la síntesis de cardinalidad y la de ordinalidad, ¿ya? A su vez, esto a mí me permite establecer la conservación de cantidad, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de un proceso que es muy importante en las bases matemáticas que se llama reversibilidad del pensamiento. Cuando hablamos de reversibilidad del pensamiento, es la habilidad que nosotros, por ejemplo, no solamente nos permite como para establecer que este número 3 que está acá se puede descomponer en un 1 y en un 2, que eso sería, para eso nos sirve la reversibilidad del pensamiento, sino también me sirve como para seguir una ruta y después devolverme por el mismo camino. ¿Por qué cree Marjorie que me va a servir para hacer una ruta y devolverme por el mismo camino? ¿Qué será entonces esta reversibilidad? Que yo puedo, no sé, de mirar una secuencia y decir, como de empezar a descomponer. ¿Ya? No sé, pues el 4 se compone, se puede hacer 2 veces 2, el 4 se puede hacer el 3 y el 1,
se puede hacer 2, 1 y 1. ¿Ya? Y, por ejemplo, si vamos en un laberinto, ¿para qué me serviría esta habilidad? Para retroceder y buscar la salida. Exacto. Si se Puede dan ser cuenta. por dónde salgo o por dónde entro. Exacto. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué lo asociamos con eso? Porque ahí usamos eso del pensamiento. Como, si se fijan, el ejemplo que pone la Marjorie, que tengo los números y los puedo descomponer, ¿cierto? Y cuando yo desarmo una ruta y la hago de nuevo, o tomo un laberinto y me devuelvo, tengo que buscar varios caminos. O sea, tengo que tener esta posibilidad de como dar un paso para adelante y si lo necesito dar un paso para atrás, ¿ya? Y buscar otra alternativa. Buscar otra alternativa, esa es la palabra clave. Así que si se fijan, todas estas nociones que son tan bonitas, ¿se dan cuenta que la matemática es interesante, niñas? ¿Le está gustando o no? Dígame, es complejo, pero es entretenido porque, por ejemplo, ahora, con lo que dice ahí cardinalidad, porque antes yo me complicaba totalmente cuando a mi hija le preguntaban qué eran los números cardinales, y estoy viendo que al final es la misma secuencia. Es la secuencia, pero recuerden que no es lo mismo decir 1, 2, 3, y esta pelotita es 1, esta es 2, a decir ordinalidad, que es lo que va primero, segundo y tercero. Esa es la diferencia. Ya. ¿Ya? Pero la cardinalidad tiene que ver con cantidad. Chicos, ¿Cómo? Perdón. Cuando los niños les dicen, hagan una secuencia de números cardinales. Y uno 1, queda ahí 2, pensando. 3. Claro, es que no es lo mismo decir la secuencia de números cardinales a decir la secuencia de números ordinales. ¿Qué tendríamos que decir, María Llévenes? Yo digo, la secuencia de números cardinales, ¿cuál es? Primero, segundo, tercero, ese es ordinal. cuarto. Ese es ordinal. Cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y la secuencia de manera ordinal? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Ahí tenemos diferencias. Si se fijan, también yo digo cardinales y ordinales. ¿Qué estoy haciendo, Ángela, cuando digo, Ángela Casanova, cuando digo estos números de aquí son ordinales y estos números de acá son cardinales? ¿Qué noción estoy aplicando? Está clasificándolos. Súper buena respuesta. Está encontrando las similitudes y a la vez está separando para que entiendan la definición de cada uno. Súper buena respuesta. ¿Se dan cuenta cómo es justo esto? se me fue el audio. Pucha, Ángela, repita, por favor. Ya, que lo está clasificando, porque está encontrando las similitudes y a la vez lo está separando para definir qué es ordinal y qué es cardinal. Ócale. Ya. Que son capas, chiquillas. Profesora, sabe que yo creo que si en básica me hubiesen puesto el video que nos puso usted en el aula de esa profesora mexicana, me hubiese ido mucho mejor en matemática que los resultados que tuve de primero. Chiquilla, las matemáticas tienen que ver con disposición también. Sí, existen muchos sesgos, sobre todo, mire, los docentes somos los que generamos más sesgos en cuanto al aprendizaje de las matemáticas. Sobre todo en las mujeres, que históricamente ha existido este sesgo de que las mujeres no somos buenas para matemática porque antes de la neurociencia siempre se decía que teníamos más desarrollada la parte del cerebro analítico y humanista, pero no es así, las potencialidades se pueden desarrollar igual en niños y niñas, por lo tanto lo que hace falta son oportunidades, ¿ya? No sé, en mi casa yo soy súper humanista, pero mi hija es científica, es bióloga ambiental y yo veo sus cosas y no entiendo mucho de su tabla y cosas, pero yo les puedo decir, o sea, si se estimulan las matemáticas, vamos a tener un cerebro que no solamente aprende números, sino que aprende resolución de problemas, que es lo esencial, ¿ya? Porque recuerden que ese es el objetivo de las matemáticas. No es que yo aprenda a hacer tanto la resolución de ejercicios matemáticos, sino resolución de problemas y resolución de problemas para la vida.
porque el razonamiento lógico, el desarrollo del pensamiento matemático, lo que a mí me hace es posibilitar mi interacción con el medio, con el sistema en el que yo vivo, donde trabajo, con el que interactúo. Por eso tenemos que darle una vuelta a esta visión de las matemáticas, de ver que solamente es números y ejercicios y algoritmos. La matemática va más allá, chiquilla, ¿ya? Ya. Nos quedó claro entonces lo que son estas nociones de clasificación, seriación, porque tenemos la cardinalidad, la ordinalidad, la conservación de cantidad. No se les va a olvidar nunca lo que es conservación de cantidad, me imagino. No, profe, la de mi pregunta en el chat. Se dice si es que le puede explicar nuevamente lo que es reversibilidad. ¿Quién pregunta? Es que no tengo el chat activo donde tengo... La Demi. ¿Cómo? La Demi. Demi, que prenda su micrófono. Hola, profesora, es ¿Cómo que está? no lo prendí porque mi hijo estaba llorando. Ya. A ver, Demi, por ejemplo, la reversibilidad del pensamiento es lo que a nosotros nos permite tomar una decisión o cambiar una decisión, ¿ya? En base a una situación. Supongamos que usted tiene que comprar el pan y quiere comprar algo para el pan, quiere comprar jamón, pero llega al negocio y se da cuenta que no le alcanza para el pan y jamón, pero sí le alcanza para otra cosa. ¿Qué compraría usted? La otra cosa. ¿Qué cosa compraría? A ver, una Algo margarina. Más. Ya, una margarina. ¿Y por qué compraría una margarina? Porque para eso me alcanza. Ya, porque la margarina es más cara o es más barata que el jamón. Es más barata. Eso es reversibilidad del pensamiento, ¿ya? Ah, ya. Y no lo estamos aplicando a un concepto matemático, o sea, lo estamos relacionando con una actividad matemática porque tengo que elaborar para qué me alcanza y para lo que no me alcanza. Pero esta reversibilidad del pensamiento me dice, ya, no puedo hacer esto, pero sí voy a poder hacer esto. ¿Le queda claro? Sí, profesora, Ya, gracias. mire, recién la Marjorie nos dice de que también la reversibilidad del pensamiento tiene que ver con esto de que yo pueda establecer de que cada número contiene al anterior. ¿Cómo era eso de mí? De que cada número contiene al anterior. No me acuerdo, profesora, estoy recién anotando los apuntes. Ya, mire, por ejemplo, yo tengo el número 1. ¿Cuántas bolitas voy a dibujar en el número 1? Una. Ya, tengo el número 2. ¿Cuántas bolitas voy a dibujar? 2. Ya, y si yo separo estas bolitas, tengo 2 bolitas, pero tengo una y otra bolita. Por lo tanto, para formar el número 2, voy a necesitar 2 veces una bolita. Eso también es reversibilidad del pensamiento. Y me está demostrando que cada número va a contener al anterior. Si se fijan, chiquillas, todas estas nociones tienen que converger para ir formando estas ideas de concepto de número. ¿Ya? ¿Le quedó claro, Demi? Sí, profe. Ya. Ya, chicas. Las nociones básicas que nosotros vamos a trabajar son estas que están acá. A ver, Aline, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profesora. ¿Puede leer ese PPT, esa diapositiva? En consecuencia, para las teorías psicogenéticas, la adquisición de números está procedida por las siguientes nociones matemáticas, ligadas al desarrollo del pensamiento lógico. Clasificación, correspondencia 1 a 1, cuantificación, cardinalidad, ordinación, seriación, conteo, inclusión jerárquica, conservación de cantidad, reversibilidad del pensamiento. Ya. ¿Cuáles son las que hemos visto hasta el momento, Aline? Clasificación, ¿ya? Cardinalidad, seriación, creo. Lo que pasa es que llegué a la última y esa, si no me equivoco. Ya, vimos, súper bien. Clasificación, ordinalidad, seriación, conservación de cantidad y reversibilidad del pensamiento. Esas vimos, ¿cierto? Gracias, Aline. Sí, profesora. Aline, perdón. A ver,
Alison, Dígame. a ver, si yo le pregunto a usted, ¿qué se le ocurre que es correspondencia 1 a 1? ¿Cuándo algo corresponde a otra cosa? Correspondencia 1 a 1. Ujú. Mire, le voy a mostrar algo, ojalá que se vea. Fíjese, ¿qué es esto? Una taza y una cuchara. Ya. Una cuchara. ¿Qué es esto? Un plumón. Y esto. Una tapa. Ya. ¿Qué corresponde con qué? ¿La cuchara corresponde al plumón o la taza corresponde a la tapa? ¿Qué corresponde con qué? La cuchara corresponde a la taza. ¿Ya? Y la tapa al plumón. Eso es correspondencia 1 a 1. ¿Qué es entonces, Alison, correspondencia 1 a 1? ¿Qué estamos estableciendo? ¿Una relación? Súper buena respuesta. Es una relación lógica. Pues estamos hablando de nociones lógicas, ¿cierto? Es una relación lógica. María. Aquí es como el ejemplo que daba la profesora de que si nosotras somos 38, no sé si estoy bien, voy a necesitar 38 tazas si las quiero invitar a un café. ¿Por qué? Para que me alcancen las tazas, porque somos 38 personas, necesito 38 tazas, 38 cucharas, 38 platos. Ahí está Eso aplicando, sí, ahí está aplicando correspondencia porque es lo que tengo que tener. Pero ahí yo llego cuando ya he desarrollado mi noción de correspondencia 1 a 1. ¿Ya? Eso es cardinalidad, porque también estoy asociando una cantidad. Para que yo pueda recibir a mi compañera y a mi profe y a mi compañero, tengo que tener una taza para cada uno. Pero estoy diciendo uno para cada uno. La correspondencia 1 a 1 tiene que ver, por ejemplo, con que yo tengo, voy a hacer un dibujo rápido. Ojalá que se note lo que estoy queriendo dibujar. Ya, miren acá. Tengo una cabeza, una mano y un pie. Tengo una bota, un gorro y un guante. ¿Con qué vamos a unir el guante? Con la mano. Con la mano. Ya, vamos a unirlo. Esto es súper frecuente, ¿eh? Uno lo ve en las tareas de los niños, ¿cierto? ¿Con qué vamos a unir la cabeza? Con el gorro. ¿Ya? ¿Y con qué vamos a unir el pie? Con el calcetín. Con el calcetín. Es una bota. Ya. ¿Por qué hicieron esta correspondencia 1 a 1 y no de otra forma? ¿Por qué no me puedo poner una bota en la cabeza? ¿Por qué no? Un calcetín. O sea, de poder puedo, pero no es donde va. Ya. ¿Saben por qué? ¿Por qué no es donde va? ¿Y por qué la bota va con el pie, la cabeza con el gorro y la mano con el guante? Estas son relaciones lógicas. Lo que hace la correspondencia 1 a 1 es establecer, o sea, trabajamos para que los niños y niñas puedan realizar estas relaciones lógicas, que son la relación que por sí tiene que ir con esto. ¿Qué otra relación lógica podríamos establecer, chiquillos y chiquillas? Ahí, por ejemplo, del cuerpo humano y los útiles, las cosas que, no sé, pues que sirven para abrigarse. Ahí hay otra agrupación. Ya, ¿qué otra más, Marjorie? Que es frecuente en el trabajo con niños y niñas. Piensen. O sea, no sé si es frecuente, pero en los libros de mi hija, como mi hija va en kinder ahora, está, no sé, pues salen los animales que están terrestres, aéreos y marítimos. Ya. ¿Y cómo sería esa correspondencia?
¿Qué podríamos Entonces, ahí poner en...? le ponen un pez, una vaca y un pájaro. Y al lado le ponen el mar, le ponen el cielo y le ponen la tierra, así como, no sé, un campo, algo, etc. Y ahí ella tiene que ir diciendo dónde va cada animal. Ya, asociando, como dijo la Alison. Súper buen ejemplo, Ángela. María. Es que en la PPT que usted dejó en el aula, aparece eso, un camello con una foca, en una imagen. Después abajo, un pez con un perro. ¿Cuál no era del ambiente? El niño tenía que como tachar. Eso también es relación lógica, ¿no? Eso también es una relación, pero en este caso, si se fijan, lo que estamos haciendo nosotros es unir lógicamente elementos. Ahí lo que estamos haciendo, pues, miren, chiquillas, podemos determinar en cada lámina qué es lo que vamos a estar trabajando, pero eso va a estar dado por la consigna. La consigna, anoten esto, la consigna en matemáticas es la instrucción que se le da a los estudiantes para que puedan desarrollar una tarea. Una consigna puede ser, por ejemplo, marque todos los círculos grandes que hay en la lámina. ¿Qué estaríamos trabajando ahí, Ayelén, si le pedimos que marque todos los círculos grandes? ¿Qué noción? O la que quiera contestar. ¿Qué noción es la que estamos trabajando? Le estamos pidiendo que... Tamaño. Escuche, estamos pidiendo que marque, ya, no le vamos a atribuir... ¿La cuantitativa? Escuche, marque todos los círculos, solamente los círculos. ¿Qué le estamos pidiendo? Clasificación, justamente. ¿Por qué es clasificación, Cata? Porque se refiere a la similitud o a la diferencia de cosas, y acá pide que marque los círculos grandes, entonces la similitud entre todos los círculos grandes. Súper buena respuesta. Se gana un rico latte. Exactamente, esa es la respuesta. Carla, se escucha cortado. Ya. Entonces, la correspondencia 1-1 en este caso sería como establecer qué es lo que va con qué, pero también podemos poner distractores, ¿ya? Cuando ya los niños están en un nivel o en una etapa más grande, le podemos poner distractores. Cuando hablamos de cuantificación, ¿qué nos dice esa palabra? Cuantificar. ¿La cantidad? Cantidades, ¿cierto? Y ¿cómo los niños, Alison, manifiestan cantidades? Dicen esto, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. Mucho o poco. Exacto, como lo que hablábamos recién. ¿Qué más? O tengo pocos trenes. Exacto. Chiquillas, ¿cómo vamos a trabajar cuantificación? Por ejemplo, en los libros por lo general aparece encierra donde hay o pinta de rojo el conjunto que tiene más trenes, el que tiene menos trenes, pero es necesario que los niños y niñas sepan sumar o restar para poder hacer esto. No. ¿Qué hacen, Cata? ¿Qué hacen para poder determinar dónde hay más y dónde hay menos? Es como un razonamiento lógico, sin necesidad de que sepan sumar, como que ellos ven los trenes rojos y ya saben que ahí es donde hay más. Ya, ¿y qué están haciendo entonces? Están observando, pero ¿qué están haciendo? Lo mismo que el mismo ejemplo de hace un rato, para poder determinar dónde hay más y dónde hay menos. Observan, pero ¿qué hacen? ¿Cómo? ¿Están clasificando? Están clasificando igual, chiquillas. Si se fijan, todas estas habilidades van a converger después para que los niños logren establecer esta cuantificación, donde hay más, donde hay menos, ¿ya? ¿Cuál es más grande, cuál es más pequeño? Para poder establecer estas diferencias en el razonamiento, tengo que clasificar. Por eso vamos diciendo de que la clasificación y la seriación son la base para el desarrollo matemático, porque después vamos uniendo todas estas habilidades hasta llegar al concepto de número, ¿ya? Ya vimos lo que es cardinalidad, ordinalidad y seriación. Conteo, ¿qué es conteo, chiquillos? ¿O qué piensan ustedes que puede ser conteo? ¿Cuándo contamos?
¿Han escuchado ustedes cuando dicen, ¡ay, mi niño sabe contar! A ver, diga, 1, 2, 5, 7, 20. ¿Qué es conteo entonces, niña? ¿Es saber contar? ¿O es qué se les ocurre a ustedes? Conocer los números más que nada. ¿Conocer los números o el nombre de los números? Relacionarlos a una cantidad. Conocer ¿Será el número. relacionar necesariamente a una cantidad? Saber el nombre. Es saber el nombre. ¿Por qué, Ángela? ¿Por qué es saber el nombre y no necesariamente tener que manejar la cantidad? Porque ellos empiezan con algo muy básico, que es saber el nombre del número. Después se va pasando a lo que es la cantidad o la representación del número. Uy, súper O el buena orden. respuesta. El orden también, ¿cierto? Muy buenas respuestas, chiquillas. Efectivamente, por ejemplo, yo le puedo pasar a un niño un tarrito y le digo, cuente y vaya echando las bolitas en este tarrito. ¿Qué va a hacer el niño? ¿Dice 1, 1, 1 o empieza 1, 2, 3? ¿Qué hace? En orden, 1, 2, En orden, 3. sí. Bueno, muchas veces cuando estamos chiquititos, pero se saben los nombres, dicen 1, 5, 2, 4. Claro, pero está haciendo un conteo de todas formas, si se fijan, ¿ya? Y ese conteo en algún momento tiene que estar relacionado con el valor exacto, pero en un inicio vamos a seguir igual esta clasificación y la correspondencia y la cuantificación hasta llegar al conteo, que es con el orden que corresponde, poniendo 1, 2, 3, 4, 5. Pero este conteo va a ser en base a elementos, ¿ya? No necesariamente tienen que establecer la relación de cardinalidad, pero sí están usando el lenguaje matemático relacionado ya con un símbolo, ya que no es lo mismo que un cuantificador previo, porque en el cuantificador previo los niños van a hablar de muchos, pocos, ningunos, tantos, hartos, caletas, pero en el conteo lo relacionan con un número, con el nombre de un número, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Tenemos también la inclusión jerárquica. Cuando hablamos de inclusión jerárquica, hacemos referencia, por ejemplo, a que yo puedo tener muchos elementos, y aquí vamos a volver al ejemplo de los números que cada uno contiene al anterior. En la inclusión jerárquica, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, que muchos elementos van a corresponder a una categoría general, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener una categoría o una clasificación grande que van a ser animales. Pero dentro de esta inclusión van a haber distintas subcategorías. ¿Qué subcategorías puedo tener dentro de la inclusión jerárquica de animales, que es esto grande? ¿Qué otras Puede ser las clasificaciones de alimentos carnívoros, herbívoros, omnívoros. Por ejemplo, tengo la clasificación por según cómo se alimentan. ¿Qué otro tipo de clasificación podría tener, Anaís? Terrestre, acuático. ¿Por dónde se desplazan? ¿Qué otro tipo de clasificación, chiquilla? El pelaje. Por su piel. Por eso, su el piel, pelaje. por su pelaje, por su sistema de reproducción. ¿Se fijan? Que ahí puedo establecer distintas clasificaciones que convergen en una inclusión jerárquica, ¿ya? A ver, vamos con, bueno, aquí después en el PPT, chiquilla, ustedes van a encontrar las definiciones de lo que vimos, ¿ya? Aquí tenemos la de clasificación. Si se fijan ahí, lo que se busca es que se reúnan por semejanzas o se separan por diferencias, lo que vimos recién, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a ver acá es que cada objeto va a corresponder a una clase. Y la clasificación se la podemos, el nombre de esta clasificación o de esta clase, se la vamos a dar nosotros por lo general a los niños y a las niñas, y les vamos a ir diciendo que todos estos que están acá son círculos, todos estos que están acá son triángulos, todos los que están acá son cuadrados. ¿Pero qué son todos estos dentro de una clase? ¿Figuras? Figuras. Figuras geométricas. Figuras geométricas. Y si yo les dijera, todos los que están acá son esferas, todos los que están acá son cilindros, todos los que están acá son pirámides, ¿qué serían? Forma geométrica.
Cuerpos geométricos, ¿ya? Recuerden, hay diferencia. Forma y figura son planas y es lo que nosotros dibujamos. ¿Cuál es la diferencia, María, entre una forma y un cuerpo? Que tiene volumen. El cuerpo tiene volumen y la figura geométrica es, como usted dijo, plana. Ya. Por lo tanto, el cuerpo geométrico, ¿qué podemos hacer nosotros con él? Tocarlo, dimensionar su grosor, su altura. Claro, o sea, podemos manipularlo y al manipular podemos establecer estas diferencias entre uno y otro, ¿ya? Después viene la definición de correspondencia 1 a 1. Si se fijan aquí en el dibujo, los niños tienen que ir poniendo cada cosa en su lugar y acá esta correspondencia es cada plato con su tenedor, ¿ya? Después tenemos la cuantificación. ¿Dónde hay muchos dulces? ¿Dónde hay pocos dulces? ¿Ya? Tenemos la cardinalidad. ¿Cuántos hay? Podemos, miren, si se fijan acá también está explicado de otra forma lo de la cardinalidad, ¿ya? Sigue siendo cantidad, pero le preguntan ¿cuántos hay? El lenguaje natural dispone para indicar cuando hay un dúo. ¿De cuánto estamos hablando de cuando hay un dúo? 2. 2. 2. ¿Tío? 3. ¿Y hay gemelos? 2. ¿Trillizos? O sea, tenemos todas estas características, pero que siempre van a hablar de esta cantidad, ¿ya? Aquí no estamos hablando de orden, estamos hablando de cantidad, de 1, de 2, de 3, ¿ya? Del orden, el que va primero, el que está segundo, el que está... Si se fijan en esta lámina, están los niños acá y los números de orden están desordenados. Cuando hablamos de que algo está desordenado, ¿qué quiere decir? Que no está correlativamente. Exacto, que no está en su orden, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos pidiendo, María, en esa lámina, ¿qué será lo que se le está pidiendo a los niños y a las niñas que hagan? Que pongan según corresponde el 1 al primer niño, el 2 al segundo niño, el tercero al tercer niño, el cuarto al cuarto niño y el quinto al quinto niño. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es ordenarlo, ¿cierto? Ya, porque lo que estamos desarrollando es la ordinalidad. Cuando hablamos, bueno, ahí tenemos seriación. Fíjense acá en esta imagen que está aquí de los cilindros que están puestos en una tablita, en una superficie, en una base. ¿Cómo está ordenado esto, Angélica? De pequeño, ¿ya? Hasta el más grande. Hasta el más grande. Entonces estamos hablando que esta seriación es en orden creciente. ¿Por qué será en orden creciente? Respondan lo que quieran responder. Porque va del más chico al más grande. Súper buena respuesta. Porque va creciendo, va del más pequeño al más grande. ¿Ya? No pensaba, y el color ahí tiene como... ¿Qué cree usted? ¿Le estamos pidiendo que haga algo con respecto al color en una seriación, Aline? No. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no le estamos diciendo que haga algo con el color? Porque se le está pidiendo por tamaño. Exacto, solamente el atributo. En este caso, chiquillas, cuando nosotros le damos una característica, en matemática vamos a hablar de atributo. Es el atributo que tiene el elemento. El atributo que vamos a escoger para trabajar en esta seriación va a ser por tamaño, pero también podemos trabajar por color, por peso, por grosor, ¿ya? Vamos, se me perdió el cursor. Ya. Acá tenemos conteo. Lo que nosotros hacemos, que es lo mismo que decíamos hace un rato, los niños van a hacer este conteo, pero sin necesidad de realizar la operación matemática, ¿ya? Le vamos a preguntar si tenemos 1, 2, 3, 4 y le vamos a decir dónde hay más, pero no le vamos a decir que resuelva la operación, ¿ya?
porque todavía no saben resolver operaciones, no le estamos enseñando operaciones, le estamos enseñando a contar, ¿ya? Que es distinto. ¿Por qué será distinto contar que resolver una operación? María. ¿Por qué es distinto contar a resolver una operación matemática? Porque a veces la podemos resolver razonando o mirando sin necesidad de saber contar. Claro, y exactamente. Y la operatoria también, chiquillo, o resolver operaciones, también lo podemos hacer en base a apreciaciones o a lo que nosotros vemos donde hay más o donde hay menos, sin necesidad de contar, ¿ya? Lo que les hablaba recién de la inclusión jerárquica, que es esto, donde nosotros vamos a ver que tenemos una clasificación grande en cuanto a atributos, pero que también lo vamos a aplicar en que cada número va a contener o incluir al anterior, ¿ya? Catalina Almarzar. El 5, ¿qué números puede contener o incluir? El 3, el 2 y el 1, el 4. El 4 y el 1, el 3 y el 2. Sí, sí. Súper buena respuesta. Eso es una inclusión jerárquica, ¿ya? Después, veamos. ¿De qué hablábamos de conservación de cantidad? Que un objeto o conjuntos se consideran invariantes respecto a su estructura, lo que veíamos recién, el agua independiente del contenedor que tengamos que utilizar siempre va a ser la misma cantidad, si mantenemos la cantidad obviamente. Y lo de la plasticina también, ¿ya? Lo que tiene que lograr el estudiante o la estudiante es mantener esta noción de cantidad. La reversibilidad del pensamiento es lo que nos permite a nosotros establecer esta jerarquía de, por ejemplo, aquí habla de concebir relaciones inversas, o sea, lo que a mí me permita ir y volver, ir de un lado y volver al otro. Por ejemplo, cuando yo hago un ejercicio matemático, esto se ve en que multiplico 3 por 2 es lo mismo que el mismo resultado que multiplicar 2 por 3. ¿Se dan cuenta? Eso también es reversibilidad matemática. Ya. Chicos, después viene la definición. Ahora, necesito que enciendan sus cámaras, los que puedan encenderla, porque les tengo que explicar cuál es la tarea que tienen que realizar. Y necesito que me estén mirar a alguien por lo menos, saber que están ahí. Ya, muchas gracias. Chicos, para la siguiente tarea, la tarea es confección de un cuadernillo de nociones matemáticas, ¿ya? Y para eso vamos a trabajar en grupo, ¿ya? Igual como se ha trabajado en el grupo anterior, o si quieren modificar el grupo, le dicen a la Marjorie, por favor, para que lo modifiquen. No vamos a hacer presentación para el trabajo del cuadernillo. Ustedes tienen que entregar este cuadernillo, pero en la próxima clase vamos a ir revisando sus avances. Van a confeccionar por cada noción que vimos ahora una lámina de trabajo, ¿ya? Van a hacer una lámina para trabajar cada una de las nociones que están en el listado: correspondencia, clasificación, seriación, ordinalidad y todas las que vimos, una lámina, ¿ya? ¿Qué es lo que le vamos a poner énfasis, chiquillos? En que la consigna, la indicación, esté relacionada con la lámina que ustedes están trabajando. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar la habilidad de correspondencia 1 a 1, ¿qué le podrían pedir al niño Josefa que haga o a la niña? ¿Cuál sería la indicación que usted le pondría en la imagen? Supongamos ¿Qué pregunta? Mire, nosotros, esta es correspondencia, ¿cierto? 1 a 1. Entonces ustedes van a hacer una lámina más bonita así, ¿ya? ¿Y qué le pondría de título? ¿Qué tendría que hacer el niño acá? ¿Qué le diría a usted? Ay, no sé, profe.
Ya, aquí tenemos imágenes, ¿cierto? Puede ser encontrar la relación de este objeto. Ya, pero ¿cuál sería la indicación? ¿Qué hicieron acá? ¿Qué tiré yo? ¿Qué hice? La Unir. indicación sería Según realice, corresponde. Une con el elemento que corresponde. Y ahí estamos trabajando. Y el corresponde, porque nosotros estamos trabajando correspondencia. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le voy a poner clasificación Seba, ¿qué indicación le podría poner en la lámina de clasificación? Clasifica. Ya, clasifica o agrupa o encierra, o sea, tengo que buscar un verbo para que me demuestre que estamos trabajando la habilidad, ¿ya? Chicas, vamos a empezar. Ustedes empiezan con su bosquejo y el martes nosotros vamos a revisar cuáles son sus avances. Igual vamos a profundizar en lo de la clase de hoy, ¿ya? Ya, niños. ¿Qué trabajamos hoy, Nicole Cancino? Que trabajamos ¿cómo se llaman? Las naciones. Nociones de base matemática. Sí. Seba, ¿levantó la mano? Sí, es que es con respecto a la próxima clase que no voy a poder estar. Ya, pero su grupo sí va a estar presente, pues pueden ir mostrando su avance. Ya se vi, no hay problema. Ya. A ver, Josefa, ¿qué nociones trabajamos hoy día? ¿Qué nociones conocimos? Que era seriación. ¿Ya? ¿Eso? ¿Cierto? ¿Sí? Y el conteo. ¿Cuál fue la noción que le gustó una. más a usted, Josefa? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Por qué? ¿La encontró difícil? No sé. No. O sea, creo que sí voy a tener que volver a repasarlo, pero no sé, no me llama mucho la atención. ¿Por qué no? No es algo que, no sé, no. Y si tuviera que, usted va a tener que trabajar esto con los niños. Sí sé, pero yo creo que a medida que lo vaya entendiendo más, quizás me pueda gustar más, pero ahora sí, como por ser la primera vez, no sé, no me llamó tanto la atención, no estuve como tan entusiasmada. ¿Cómo me podría explicar usted la clasificación con sus palabras? Es como comparar, no sé, agrupar, no sé, ya. Por diferencias. Súper buena respuesta. Michelle. Profe, perdón, pero a la Katy Figueroa estaba recién conectada y se le apagó el computador. Así que se le tuvo que hacer la clase. Ok. Michelle, ¿cuál fue la noción que le llamó más la atención a usted? La de cardinalidad. ¿Por qué? Porque era lo mismo, solo que repitiendo el número anterior. Ya, o sea que vamos a tener el cardinal cuando tenemos la correspondencia con el otro número, ¿cierto? Sí. Ya, chicos, súper buen trabajo. Yo la verdad que espero que hayan estado motivados, no todos como la Josefa, al menos vi que hubo harta interacción. Y para la próxima clase revisen el PPT antes de entrar a la clase para que tengan preguntas y podamos ir como avanzando más en las ideas, ¿ya? Alguien me dijo que se quería quedar conmigo, así que los demás salen y nos vemos el martes. Cuídense mucho. Profe, nos vemos. Gracias, profe. Disculpe, no estuve muy participativa hoy día, es que estaba justo en clase con mi hijo menor. Pucha, Dani, ya, para la próxima. Pero sí escuché todo.